Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que nos faltan 2 pizarrones, digamos, para terminar con cardio, y ahí ya tenemos que empezar un tema nuevo. Entonces acuérdense que en la clase anterior habíamos estado dando shock. Vimos los 4 tipos de shock, es decir, el shock hipovolémico, donde el problema justamente era la falta de volemia. Vimos el shock cardiogénico, donde el problema es que había una falla de bomba, la falla miocárdica, que hacía que el corazón no pueda bombear una buena cantidad de sangre. Vimos el shock distributivo, en donde había una vasodilatación generalizada, por ejemplo, en el shock anafiláctico, en el shock séptico, y después, por último, vimos el shock distributivo, que el problema era una falla básicamente en el pericardio, que impedía un buen llenado del corazón. También habíamos visto clínicas así en general de cualquier tipo de shock, que fíjense que generalmente disminuía el flujo sanguíneo en los tejidos, por eso podíamos tener oliguria, palidez, sudoración, constipación, había acidosis metabólica, taquipnea, taquicardia, y después aumenta, todo esto para aumentar el flujo sanguíneo al corazón y al cerebro. Esa era la clínica en general. Hasta ahí entonces habíamos llegado. Por las dudas acá les puse algunos síntomas específicos que les pueden ayudar a identificar cada tipo de shock. Como por ejemplo, en el shock hipovolémico, recuerden que el problema era que el paciente había perdido sangre. Podía haber perdido o sangre del cuerpo o haber perdido sangre, pero dentro de un tercer espacio que era el intersticio. Así que, por ejemplo, busquen en el paciente si tiene hematemesis, es decir, vómito con sangre. Fíjense si tiene melena, es decir, sangre, recuerden que era la materia fecal de color negro. Es característico más de una hemorragia crónica, pero igual puede llegar a provocar una presión muy baja si el paciente pierde mucha sangre. Pregunten si el paciente tuvo vómitos, si tiene diarrea, si tuvo algún traumatismo, por ejemplo, si tuvo un accidente de tránsito, a lo mejor no está sangrando fuera del cuerpo, pero sí dentro. Por ejemplo, no sé si se acuerdan ese caso que les di en un repaso, donde la paciente había tenido un accidente de tránsito y tenía distensión abdominal. O sea, se ve que tenía una hemorragia abdominal, pero no fuera del cuerpo. Bueno, algún traumatismo cerrado o penetrante, por ejemplo, penetrante sería una herida de bala, herida de arma blanca. Postquirúrgico, puede ser que luego de una cirugía, bueno, obviamente haya perdido mucha sangre, o hipotensión postural, ¿está? Presión muy baja por ejemplo, el paciente está acostado, se levanta y le baja mucho la presión, podría estar indicando, aparte de lo que ya estudiamos, al shock hipovolémico. En el caso del shock cardiogénico, el paciente puede tener disnea, es decir, falta de aire. Piensen en el dolor torácico, en el dolor precordial por un infarto, palpitaciones, es decir, taquicardia, algún soplo, si es que tiene una valvulopatía que le esté provocando este shock, e ingurgitación yugular, ¿está? Dijimos que al no poder bombear sangre, el corazón hacia adelante, empieza a aumentar la sangre hacia atrás y se acumula en la vena yugular. En el caso del shock obstructivo, recuerden, si el corazón no se puede llenar bien, porque tenemos algún líquido que lo está rodeando, ese líquido puede hacer que si nosotros apoyamos el estetoscopio en el paciente, los ruidos los vamos a escuchar muy bajitos, ¿tá? Eso significa ruidos cardíacos hipofonéticos, ¿tá? Ojo, en las personas con mucha obesidad también se escuchan así. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo, como es mucho, no deja que ocultemos bien los ruidos, pero bueno, puede ser que en un paciente con shock obstructivo lo tengamos así. Ingurgitación yugular también, o sea, aumento de la presión venosa yugular. Puede ser silencio ocultatorio, directamente no escucho nada, si es que el paciente está teniendo este problema, al apoyar el estetoscopio. Esto puede pasar, por ejemplo, en el neumotórax. Yo les había contado que al colapsarse los pulmones,
comprimen al corazón. Bueno, silencio auscultatorio se refiere a que yo apoyo el estetoscopio en los pulmones del paciente y no escucho la entrada de aire a los pulmones. Puede haber desviación de la tráquea hacia el lado opuesto. Por ejemplo, si el paciente tuvo un colapso de los pulmones de este lado, el pulmón colapsado empuja al mediastino, donde está la tráquea, hacia el otro lado, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, neumotórax ya vamos a ver ahora en respi. En el caso del shock distributivo, el paciente puede tener disnea, o sea, falta de aire, puede tener tos, imagínense que tiene una infección en los pulmones, obviamente fiebre si es que tiene una infección, urticaria, recuerden que es como un sarpullido que puede tener en la piel, si es que tiene un shock anafiláctico, puede tener urticaria, puede tener disuria, es decir, dolor al orinar, imagínense que tengo una infección urinaria, hematuria, es decir, hemorragia en orina, escalofríos, ¿tá? Cuando tiene fiebre también tiene escalofríos, mialgias, es decir, dolores musculares, y en el laboratorio, por ejemplo, la leucocitosis, o sea, aumento de glóbulos blancos por encima de 10.000, me podría estar indicando una infección bacteriana, por ejemplo. Y la piel roja, ¿tá? Por la fiebre, la piel roja, ¿tá? Entonces, algunos síntomas, aparte de la clínica en general de cualquier tipo de shock, algunos otros síntomas que me pueden llegar a ayudar, ¿no? Y como ya les dije en la clase anterior, el shock más frecuente que vamos a tener es el shock hipovolémico, ¿vale? El más común de todos. Luego le sigue el cardiogénico. Para terminar el tema entonces, le hice un pequeño cuadrito comparativo que nos muestra los diferentes parámetros que yo les estuve explicando en cada tipo de shock. Por ejemplo, hablamos nosotros de la presión arterial. Fíjense que obviamente para diagnosticar un shock, todos los tipos de shock tienen presión arterial baja. Justamente, acuérdense que el shock era cuando teníamos la PAM por debajo, la PAM con 70 o debajo de 70 milímetros de mercurio. Así que presión arterial baja, PAM de 70 o menos, PAS, o sea la sistólica de 90 o menos, me indica que el paciente está en shock. En el caso del shock hipovolémico, recuerden que al no poder el paciente, al tener poca volemia, que es lo que está acá, ¿ven? Esto me disminuye el retorno venoso, ¿está? Si disminuye el retorno venoso, fíjense, disminuye la presión venosa central, ¿ah? Disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco, como está acá, y por eso está disminuida la presión arterial, ¿está? En el caso del paciente que tiene shock cardiogénico, fíjense que la volemia está normal, ¿está? No tiene ningún problema con la volemia. Sin embargo, recuerden, al tener un infarto, por ejemplo, su corazón no tiene tanta contractilidad, por eso disminuye el volumen sistólico y disminuye el gasto cardíaco, ¿está? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan cuando vimos regulación de la PVC, de la presión venosa central? Dijimos que si el paciente tiene poco gasto cardíaco, o sea, si no está bombeando una buena cantidad de sangre hacia adelante, la sangre se empieza a acumular y empieza a haber reflujo o rémora sanguínea, es decir, en los ventrículos la presión aumenta, esa presión se transmite a aurículas y de ahí me aumenta la presión venosa central, ¿ah? Lo cual, de manera inversamente proporcional, me disminuye el retorno venoso. Entonces, fíjense, en el caso del shock hipovolémico, disminuyó el retorno venoso, por eso está baja la PVC. En cambio, en el shock cardiogénico, aumentó la PVC y eso es lo que me baja el retorno venoso, ¿tá? En ambos casos, fíjense, yo ya les había contado, si primero se modifica el retorno venoso, eso me modifica de manera directamente proporcional la PVC. En cambio, si la PVC es la que se modifica primero, de manera inversamente proporcional afecta al retorno venoso, ¿tá? ¿Qué es lo que están viendo ahí? Y como ya les dije, pregunta oral del profe también. En el caso del shock distributivo, fíjense que el gasto cardíaco
puede estar normal o aumentado. ¿Por qué? Porque recuerden que el problema en el shock distributivo era la vasodilatación. Y para tratar de compensar, el corazón trata de mantener su gasto cardíaco normal o incluso aumentar. No hay ningún problema con la volemia, ninguno, ¿está? Y tanto el retorno venoso como la PVC están bajos. ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación venosa, ¿está? Así que si hacemos vasodilatación venosa, disminuye el retorno venoso y eso otra vez, disminuye la presión venosa central. ¿Ah? El signo de la flechita significa quién se alteró primero y modificó al otro. Así que de vuelta, directamente proporcional. Por eso se dan cuenta que el retorno venoso se modificó primero y ahí afectó a la presión venosa central. En el caso del shock obstructivo, dijimos que como hay, por ejemplo, aire o hay sangre en el pericardio, no le deja al corazón distenderse bien. Así que si el corazón no se puede llenar bien, fíjense que no puede bombear una buena cantidad de sangre. Pero fíjense, la volemia está normal, así que no es un problema de hipovolemia. ¿Ven? Solo en el shock hipovolémico la volemia está baja. En los otros casos, la volemia está normal. Así que me doy cuenta que no es shock hipovolémico. ¿Qué pasa? Muy parecido al shock cardiogénico. Si el ventrículo no puede inyectar una buena cantidad de sangre, se empieza a acumular hacia atrás esa sangre, genera aumento de presión en las aurículas, aumento de presión en la vena cava, y eso, al aumentar la presión en la vena cava, de manera inversamente proporcional, me baja el retorno venoso. ¿Está? En el caso de la presión venosa yugular, fíjense, como está en el hipovolémico, como está baja la presión venosa central, eso se transmite a las venas yugulares, así que también está baja. En el cardiogénico, está alta la PVC, alta la presión venosa yugular. En el distributivo, dijimos que está baja la PVC, baja la presión venosa yugular, y en el obstructivo, que dijimos que está alta la PVC, alta la presión venosa yugular. O sea, todo lo que pasa en las venas cavas, recuerden, la vena cava superior está comunicada con las venas yugulares, así que le va a pasar lo mismo. Si digo presión venosa yugular baja, las venas están colapsadas, las venas yugulares sin sangre. Si digo presión venosa yugular alta, las venas están ingurgitadas, o sea, bien llenas de sangre, hinchadas. ¿Ah? Eso es lo que estamos viendo. Y es lo que les dije acá, ¿ven? Venas yugulares colapsadas en el hipovolémico y en el distributivo. Ingurgitadas en el cardiogénico y en el obstructivo. ¿Tá? Lo que me indica la presión venosa es si la vena está llena de sangre o sin sangre. En el caso de la presión capilar pulmonar, fíjense que al paciente que tiene shock hipovolémico dijimos que obviamente al tener poca sangre es muy poco probable que tenga edema, porque recuerden que para que haya edema tenía que haber exceso de líquido en los pulmones, exceso de sangre, y que ese plasma salga al intersticio pulmonar. ¿Tá? En el caso de shock cardiogénico, sí, recuerden, si el ventrículo izquierdo no puede bombear sangre hacia la aorta, la sangre se empieza a acumular hacia atrás, aurícula izquierda, vena pulmonar, y finalmente llega a los pulmones y se produce el edema. ¿Tá? Aumenta la presión capilar pulmonar y va a haber edema. En el shock distributivo hay vasodilatación, así que de vuelta, presión capilar pulmonar, normal o baja, muy difícil que haya edema pulmonar. Y en el obstructivo, similar al cardiogénico, solo que el cardiogénico, recuerden que el problema era del miocardio, y en el obstructivo del pericardio. Pero fíjense, al no poder bombear sangre correctamente el corazón, esta sangre puede acumularse en los pulmones y generar el edema. El aumento de la presión capilar pulmonar y el edema. En el caso de la resistencia periférica total o resistencia vascular sistémica, recuerden, al estar baja la presión, se activan los vasoreceptores arteriales, activan al simpático y vamos a tener vasoconstricción arterial, o sea,
aumento de la resistencia periférica total para tratar de compensar. Lo mismo vamos a tener en el cardiogénico y en el obstructivo. El único donde no va a haber vasoconstricción, porque fíjense, hay vasodilatación generalizada, dijimos que era en el shock distributivo. Justamente, el problema del paciente era una vasodilatación. Por eso están disminuidas las resistencias periféricas totales, según la ley de Poisson. En el caso del lactato, del ácido láctico, recuerden, disminución de la presión arterial me lleva a disminución de la irrigación a los tejidos, de la perfusión tisular, y eso causa hipoxia en los tejidos. Estos tejidos, recuerden que comienzan a trabajar en anaerobiosis y me aumenta el ácido láctico. Es muy característico de todos los tipos de shock. Incluso en los años siguientes, cuando ustedes vuelvan a estudiar shock, van a ver que a veces, si el paciente todavía no tiene la presión baja, el ácido láctico es el que aumenta primero. Obviamente este año, en tercero, sí, la PAN baja ya es shock, pero hay veces que el paciente tiene shock sin tener la presión baja. Eso lo van a aprender en otros años. ¿Cómo me doy cuenta? Por el ácido láctico, que está muy alto. Es lo primero que sube. ¿Está? A ver, esperen que borro esto. En el caso de la piel, fíjense que en el caso del shock hipovolémico dijimos, bueno, obviamente a falta de sangre, por la vasoconstricción en piel, el paciente va a tener palidez e incluso puede tener cianosis, lo mismo que en el shock cardiogénico, ¿está? Y también en el shock obstructivo, donde la piel puede estar roja y luego pálida, es si el paciente tiene shock distributivo. Imagínense si tiene una infección, va intercalando entre fiebre y escalofrío, así que la piel puede estar roja, después se puede poner pálida, después roja de vuelta, y después, bueno, ya dijimos, en relación, si la presión capilar pulmonar está baja, no va a haber edema de pulmón, y eso va a pasar en shock hipovolémico, y lo mismo en shock distributivo. No va a haber edema de pulmón. En cambio, en el shock cardiogénico y en el shock obstructivo tenemos presión capilar pulmonar alta. Así que sí puede llegar a haber edema de pulmón. Así que, como les dije, este cuadrito no se lo memoricen, no tiene sentido. Simplemente yo se los hice para que comparen algunas diferencias que hemos estudiado en la clase anterior, para que ustedes vean bien qué tipo de shock puede tener el paciente. En el bolillero del oral figura shock hipovolémico nada más, que hay que explicar, pero ustedes ya saben, el profe ya les dijo, el bolillero para el oral es solo una guía. ¿Qué quiere decir? Que si dice shock hipovolémico, el profe les puede tomar shock, cualquiera de los shocks, no solo el hipovolémico, o pedirle alguna comparación con otro, ¿está? Ya saben que les va a tomar algo más de lo que dice en el bolillero para ver si ustedes estudiaron más, ¿está? Así que por eso les di todo por las dudas, ¿está? Así que con esto entonces terminamos lo que teníamos que saber de cardio, ¿está? Así que ahora vamos a estudiar el último tema que entra en segunda era, que es respiratorio. En 2020, el respiratorio, renal y todo entraba en tercera era. Ahora este año, la segunda era quedó larguísima, la tercera era quedó más cortita, con pocos temas, pero bueno. Así que, antes de comenzar el tema nuevo, les recomiendo que estudien a modo de repaso, diríamos. Si ustedes estudiaron bien precarga, poscarga, contractilidad, van a ver que todo lo que charlamos en shock habla de eso, de cómo está la precarga, la contractilidad, cómo están las presiones venosas, el retorno venoso, ¿está? Así que digamos que sería la mejor manera de estudiar por último, digamos, cuando ya sabemos toda la regulación del gasto cardíaco. Ahora sí, entonces. Vamos a comenzar entonces con un tema nuevo. ¿Ah? Algunas partes de este tema son bastante feas, son bastante complicadas, pero otras son más lindas, no es tan largo como cardio, así que no nos va a costar tanto dar, que es el aparato respiratorio.
Como ya saben ustedes, a mí me gusta empezar todos los temas diciendo cuáles son las funciones de cada tema que estudiamos, o sea, el enfoque teleológico, como dijimos en primera era. Así que veamos primero cuáles son las funciones que va a tener el aparato respiratorio, y ahí sí nos ponemos a estudiar generalidades. ¿Está? Una de las funciones que va a tener el aparato respiratorio, recuerden que es la incorporación de nutrientes al organismo. Estamos hablando de gases como el oxígeno. O sea, ya saben que el oxígeno es vital para que podamos vivir. Otra de las funciones que va a tener el aparato respiratorio es la eliminación de desechos del organismo. De vuelta, estos desechos que vamos a eliminar mediante la ventilación van a ser los gases, como por ejemplo el dióxido de carbono. Y como ustedes recuerdan por Biocchi, cuerpos cetónicos, como la acetona. ¿Ah? Recuerden que la acetona es un cuerpo cetónico volátil. ¿Ah? Se elimina con la ventilación. Acuérdense que es la que me puede dar el aliento a manzanas, el aliento a frutas, que por ejemplo puede haber en una cetoacidosis diabética, por ejemplo. ¿Ah? Y por otro lado tenemos el acetoacetato y el hidroxibutirato, que recuerden que no son volátiles, se eliminan por orina. ¿Tá? Eso lo vamos a ver en renal para la tercera era. La tercera función del aparato respiratorio es la regulación del equilibrio ácido-base, es decir, mantener el pH, acá dice, mantener el pH normal de la sangre en sus valores de 7,35 a 7,45. ¿Está? Los órganos que se van a encargar de estos van a ser los pulmones, obviamente, pero también los riñones. Así que en la tercera era, una vez que demos renal, tenemos que dar acidosis y alcalosis. ¿Está? Así que en segunda era este tema no entra. Otra de las funciones que va a tener el aparato respiratorio es la regulación de la presión arterial. Parece raro, pero ustedes recuerden lo que hemos dado en cardio. Hemos hablado que en los capilares pulmonares se encuentra la ECA, es decir, la enzima convertidora de angiotensina, que acuérdense que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, así que por lo tanto participa del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ah? Recuerden que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un mecanismo a mediano plazo o de regulación intermedia de la presión arterial, se activaba en minutos. ¿Tá? Así que ahí lo hemos estudiado. El aparato respiratorio también sirve para el transporte, la filtración, el calentamiento y la humidificación del aire inspirado. ¿Está? Ya vamos a estudiar nosotros que cuando el aire ingresa a la vía aérea durante la inspiración, se va calentando, se va humidificando, ¿está? Justamente para no producir el colapso de la vía aérea. ¿Está? Estas funciones que les nombré acá va a ser producido por las vías de conducción. En un ratito vamos a estudiar cuáles son esas vías. ¿Está? La sexta función del aparato respiratorio es la fonación, es decir, la articulación de sonidos para formar las palabras. Por ejemplo, ustedes ahora me están escuchando gracias a que el aire que está saliendo de mis pulmones choca contra mis cuerdas vocales, contra mi lengua, ¿ah? Contra mi boca, y genera los sonidos que ustedes están viendo, perdón, que ustedes están escuchando, principalmente por las cuerdas vocales. ¿Ah? Ahí se generan sonidos y gracias a los movimientos de la lengua se generan las vocales para formar las palabras y las oraciones. Nosotros no vamos a hablar de la fonación, ¿no? Pero bueno, sería una función. Otra de las funciones del aparato respiratorio es la inmunidad innata. Recuerden que la inmunidad innata o inespecífica es con la que nacemos y estamos hablando, por ejemplo, ustedes lo estudiaron en bioquímica, de las barreras físicas del organismo, como por ejemplo el moco y los cilios, ¿está? Que ahí es donde se pueden adherir partículas extrañas, ¿está? Que van a ser barridas por estos cilios. Ahora lo vamos a estudiar. Y también la inmunidad celular. Dentro de la inmunidad celular, recuerden que en los alvéolos pulmonares vamos a tener a los macrófagos alveolares, ¿tá? Que como ya saben, se encargan de fagocitar todo lo que sea partículas extrañas en los pulmones. ¿Tá?
Otra de las funciones del aparato respiratorio es la olfacción o el olfato. Es lo mismo, que es un proceso que permite percibir los olores, percibir los aromas, ¿tá? Ya que vamos a tener receptores en el bulbo olfatorio. La parte de olfato, por ahí la vamos a estudiar más en tercera, en digestivo, porque justamente los olores de los alimentos son los que, por ejemplo, nos van a permitir que se secrete la saliva, que se secrete el jugo gástrico, el jugo pancreático, ¿tá? Al oler un aroma rico de la comida, entonces empezamos a salivar, tenemos secreción gástrica y pancreática, todo al mismo tiempo, ¿tá? Así que ahí por ahí lo vamos a estudiar mejor. Bueno, como les puse acá, se relaciona con el aparato digestivo. Y por último, otra de las funciones que va a tener el aparato respiratorio es el depósito o almacenamiento de sangre. ¿Sí? Recuerden, cuando dimos el aparato cardiovascular, que era un circuito cerrado, dijimos que el 84% de la volemia se encuentra en el circuito mayor o sistémico, o sea, en los vasos sanguíneos sistémicos. Ahí me acuerdo que Sebastián me había corregido, 7% de sangre se encontraba en las cámaras cardíacas y 9% de la volemia se encuentra en los vasos sanguíneos pulmonares. Recuerden, si la volemia es de 5 litros, o sea de 5.000 mililitros, el 9% sería 450, 500 mililitros. O sea, de los 5 litros de sangre, 500 mililitros hasta ahí es lo que hay almacenado en los pulmones, ¿tá? En el caso de que se necesite. Así que fíjense, el aparato respiratorio tiene múltiples funciones, un par de ellas como regulación de la presión arterial ya la vimos, ácido base, por ejemplo, lo vamos a ver en tercera. Así que bueno, comencemos primero estudiando el aparato respiratorio, las estructuras que lo van a formar. Entonces, vamos a estudiar la vía aérea. Lo primero que voy a hacer es clasificar a la vía aérea de acuerdo a su función. ¿Qué pasa? Cuando ustedes vayan al hospital o a las salitas, cuando comiencen las clases, van a ver que en la sala, sobre todo, se clasifica la vía aérea en vía aérea superior y vía aérea inferior. Pero fisiológicamente es mejor clasificar de esta manera, les va a servir más a ustedes. Después, si quieren, les nombro la diferencia que hay con la otra clasificación, ¿tá? Así que, de acuerdo a su función, la vía aérea se va a clasificar en vías de conducción y en vías de intercambio. ¿Por qué se llaman vías de conducción? Porque se van a encargar de transportar, filtrar, calentar y humidificar el aire inspirado, o sea, el aire que va pasando por la vía aérea, ¿tá? En cambio, las vías de intercambio sirven para la hematosis, o sea, intercambio de gases entre el alveolo y el capilar pulmonar, ¿tá? Así que vamos a estudiar qué estructuras pertenecen a vías de conducción e intercambio, y más o menos sus características anatómicas o histológicas. Entonces, comenzamos primero con las vías de conducción. La vía de conducción, les adelanto, va a ir desde la nariz hasta los bronquiolos lisos o terminales, ¿está? O sea que es la mayor parte de la vía aérea. Solamente alveolos y bronquiolos respiratorios pertenecen a las vías de intercambio. Todo lo demás es vía de conducción, o sea que no sirve para hacer hematosis. Comencemos por la nariz, ¿está? Un poquito de cada órgano, más a partir de la tráquea es donde el profe se empieza a volver un poco más fino con el tema, ¿tá? En el caso de la nariz sabemos, como ven a simple vista, que es un órgano hueco y es único, está ubicado en la cabeza, es decir, más específicamente en la cara, y está formado por dos partes. Una porción externa, que está formada por cartílago, ¿tá? Por más de que sea muy duro, es cartílago, huesos. El más cercano a la cara está formado por los huesos nasales, hueso maxilar y el hueso frontal, y está cubierto por piel, ¿tá? Pero la mayor parte que sobresale, ustedes ya saben que es puro cartílago hialino y muy duro. Y si vamos por dentro de la nariz, vamos a ver la porción interna, que son las fosas nasales, ¿tá? Como pueden ver,
tenemos dos fosas nasales que tienen orificios. Lo que se ve a simple vista acá, los orificios anteriores, se llaman las narinas. Y los orificios posteriores, que me comunican las fosas nasales, o sea, la nariz con la boca, se llaman coanas. ¿Está? Estas coanas van a comunicar la nariz con la pared posterior de la faringe. Y a su vez la faringe, recuerden que tenemos a la altura de las fosas nasales y de la boca. Compartimos eso. En su interior, ¿cómo van a estar revestidas estas fosas nasales? Van a tener un epitelio, como el de cualquier mucosa, como el de la boca también, que es plano estratificado, no queratinizado, como el de la vagina también. Vamos a tener moco, que me va a permitir, el moco es húmedo, así que me va a permitir humedecer el aire que ingresa por las fosas nasales, y la adhesión de partículas extrañas, ¿no? Además tenemos los pelos en las fosas nasales, así que los pelos son los que más partículas van a filtrar. Entonces cuando nosotros inspiramos, la mayor parte de las partículas quedan pegadas en la nariz, en las fosas nasales. Por eso, imaginen que cuando una persona está en un incendio, al inhalar el humo, por eso la nariz por dentro le queda totalmente negra, por todas esas partículas que se filtraron y que quedaron adheridas al moco. Eso sería entonces en cuanto a la nariz. Vamos a continuar. Dijimos que la nariz se comunica por medio de las coanas, que son los orificios posteriores de las fosas nasales, se comunica con la faringe. En el caso de la faringe, podemos decir que es un órgano hueco y también único, y que se va a dirigir desde la base del cráneo, es decir, desde el hueso occipital que tenemos acá a esta altura, ¿está? Acá ya nace la faringe, ¿está? Y se va a dirigir hasta comunicarse con la laringe, básicamente. Así que, fíjense, se dirige de la base del cráneo, es decir, del hueso occipital, hasta la sexta vértebra cervical, hasta C6. ¿Está? ¿Cómo va a estar formada la pared de esta faringe? En contacto con la luz, como siempre, un epitelio, plano estratificado, no queratinizado. Tengan en cuenta, fíjense, todavía no empezó el epitelio respiratorio, que ya vamos a ver cuál es, ya lo saben, pero ya vamos a ver cuál es. ¿No? Y después músculo esquelético. ¿No? A la faringe nosotros la podemos separar en tres porciones. La rinofaringe, que como les dije, es la que se comunica con la nariz a través de las coanas. La orofaringe, a mí me gusta llamarle orofaringe, pero si quieren le pueden llamar bucofaringe, que se comunica con la boca, por el istmo de las fauces. Es decir, ¿vieron cuando ustedes abren la boca? Cuando ustedes abren la boca se ve un orificio con la úvula, con la campanilla, y después de fondo se ve una pared de color rosado. Bueno, esa es la orofaringe, ¿no? Y después vamos a tener a la laringofaringe, que es la última parte, la parte inferior de la faringe, se comunica con la laringe, que está hacia adelante, y el esófago hacia atrás. Entonces, estoy diciendo con esto que la faringe, si estamos hablando de respiratorio, les voy a comentar que se comunica luego con la laringe con la tráquea, etc. Si estamos hablando de digestivo, la faringe se comunica con el esófago, el estómago y los órganos que siguen. ¿Tá? Así que no solo sirve para la parte respiratoria, sino que la vamos a volver a estudiar cuando estudiemos deglución en digestivo en tercera. Es decir, el acto de deglutir, de engullir, de tragar los alimentos. ¿Tá? Obviamente ahí ya no vamos a hablar de faringe otra vez porque ya la conocemos acá, pero bueno, la idea es la misma. Como les dije, la parte inferior de la faringe hacia adelante se comunica con el órgano que sigue. Recuerden que estamos estudiando vías de conducción. ¿Ah? O sea, hasta ahora el aire que ingresó por mis fosas nasales, o si tengo abierta la boca, por la boca, se fue filtrando, calentando, humidificando, ¿tá? Transportando. Pero no hay hematosis, no hay intercambio de gases. ¿Tá? En el caso de la laringe, también tenemos que decir que es un órgano hueco y único que se encuentra ubicado a la altura de C4 a C6, o sea, cuarta, quinta y sexta vértebras cervicales.
¿Cómo está formada su pared? Bueno, a partir de acá van a ver que casi toda la vía aérea está, es como que tiene capas, ¿está? Van a ver, por ejemplo, acá en el caso de la laringe, más que nada la parte de la tráquea, van a ver que aparecen las capas que el profe quiere que diga. En el caso de la laringe, en contacto con la luz, vamos a tener por primera vez el epitelio respiratorio. Entonces, lo voy a decir una sola vez, pero ustedes de ahí en adelante se van a acordar. Cada vez que decimos epitelio respiratorio, recuerden que es epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Eso es el epitelio respiratorio, ¿está? Porque vamos a seguir teniendo hasta bronquios. Vamos a estudiar tráquea, bronquios. En bronquiolos vamos a ver que va a cambiar, pero si no, siempre el mismo. Fíjense, dice que tiene células caliciformes. Así que, por lo tanto, estas células caliciformes, ustedes ya saben que secreta moco. ¿Para qué me va a servir el moco acá en la vía aérea? Lo mismo que dijimos en la nariz. Para humedecer el aire, ya vamos a estudiar, incluso sabemos que cuando el aire se humidifica, el aire de la atmósfera prácticamente no tiene agua, excepto que estemos en lugares súper húmedos, por ejemplo en Misiones, ¿está? Ahí el aire es muy húmedo, pero si no, se va humidificando a medida que pasa por la vía aérea, hasta podemos saber cuántos centímetros de agua, cuántos milímetros de mercurio de agua adquiere ese aire. Ya vamos a ver números acerca de eso. Y obviamente el moco permite la adhesión de partículas extrañas. ¿Ah? Imagínense que el moco va a proteger a la vía aérea de que las partículas se puedan adherir directamente al epitelio. ¿Ah? Y fíjense que dice ciliado. ¿Qué significa? Que tiene cilios. ¿Ah? Acuérdense que los cilios son prolongaciones, al igual que las microvellosidades, pero la diferencia es que los cilios tienen movimiento. ¿Ah? ¿Qué es lo que van a hacer los cilios? Van a barrer el moco en sentido ascendente. Es decir, tenemos moco hasta en los bronquios, por ejemplo. Así que tenemos cilios y moco en casi toda la vía aérea. Los cilios, ¿qué van a hacer? Van a barrer el moco hacia arriba, hasta la faringe. Entonces, si estamos en laringe, tráquea, bronquios, los cilios barren el moco hacia arriba hasta que llegue a la faringe. En la faringe se va a producir la deglución del moco, o sea, el moco va a pasar al esófago y luego al estómago. Aunque no nos demos cuenta, casi todo el día nosotros estamos deglutiendo moco. Suena asqueroso, pero es así. ¿Por qué? Porque ahí el moco, con la partícula extraña, va a pasar al esófago y luego al estómago. En el estómago tenemos un pH muy ácido que va a destruir a las partículas extrañas. ¿Está? Hay muy pocas bacterias, casi ninguna, y muy pocos virus que pueden sobrevivir al pH ácido del estómago. Así que fíjense acá cómo aparato respiratorio y digestivo se unen para una función en común. ¿Está? El aparato respiratorio elimina todo lo que sea partículas extrañas y eso va a aparato digestivo y en el estómago se destruye. ¿Está? Así que, sumamente importante la presencia de cilios y de moco. Por fuera del epitelio respiratorio de la laringe tenemos músculos, músculo estriado esquelético, y vamos a tener cartílago. ¿Ah? Por ejemplo, les nombro algunos, como por ejemplo el cartílago cricoides, el aritenoides, el epilótico, ¿tá? Todos los cartílagos que ustedes conocen que formaban parte de la laringe. En cuanto a las relaciones que va a tener la laringe, recuerden que hacia arriba vamos a tener el hueso hioides, y hacia abajo, como les dije, si estamos en respiratorio, hacia adelante la tráquea, y recuerden, la tráquea comparte pared con el esófago. La pared de músculo la comparten ambos órganos. Nosotros vamos a irnos hacia la tráquea. Cuando estemos en digestivo, estudiamos esófago. Entonces, en el caso de la tráquea, vamos a decir que también es un órgano hueco y único, y que se ubica y que va desde C6 a T5, o sea, desde la sexta vértebra cervical, donde terminó lo que sería la laringe, hasta la quinta vértebra torácica o dorsal.
como ustedes le quieran llamar. En cuanto a sus medidas, tiene una longitud de 10-12 centímetros más o menos, o sea, de largo, y de ancho de luz 1,5 a 3 centímetros. Acá sí, a partir de acá, casi todo lo que es tráquea y bronquios, como son órganos huecos, desde la luz hacia afuera, los tenemos que dividir en capas. Y vamos a tener 4 capas que estudiar. Por ejemplo, en aparato digestivo, vamos a tener que estudiar mucosa, submucosa, muscular y adventicia o serosa. Fíjense que acá es parecido, ¿ven? Mucosa, submucosa, pero en vez de muscular tenemos una capa cartílago muscular. ¿Ah? O sea, que el cartílago acá se ve que es muy importante. Y después sí adventicia, o bueno, acá siempre adventicia. Entonces, en el caso de la mucosa, que es la que va a estar en contacto con la luz, va a estar formada por epitelio respiratorio. Como ya les dije, pseudoestratificado, cilíndrico conciliado con células caliciformes, y debajo una lámina propia, o corion, de tejido conectivo laxo. Está muy poquito. Vamos a una capa un poquito más externa, que es la submucosa. Fíjense que está formada por tejido conectivo denso, no modelado. Y acá lo más importante para fisiología, tiene mucha irrigación venosa. Recuerden, si un tejido tiene mucha irrigación, recuerden que la sangre transporta calor. Entonces, esta irrigación venosa nos va a servir para calentar el aire inspirado. Así que el moco que tenemos en la mucosa humidifica el aire, adhiere partículas extrañas. La irrigación de la submucosa calienta el aire que va pasando por estas vías de conducción. Si nos vamos a la tercera capa, hacia afuera de la submucosa, nos vamos a encontrar con la capa cartílago muscular, o muscular cartilaginosa, como ustedes le quieran llamar, que fíjense que es cartílago en herradura. Yo les hice acá un dibujito, que sería este dibujo. Imagínense que ustedes toman la tráquea y la cortan así, ¿tá? En sentido horizontal, y luego miran de arriba, ¿tá? Que es lo que, o sea que sería un corte transversal o horizontal de la tráquea, y lo están mirando desde arriba. Fíjense, acá sería la parte anterior, que es la que ustedes estarían viendo si me miran de frente. Así que vemos en la parte anterior y en los laterales cartílago en herradura. Recuerden que es cartílago hialino. Pero ese cartílago, fíjense que está cerrado por detrás por músculo liso, que sería esta pared que tenemos acá. Y a su vez, esa pared de músculo liso es la pared posterior de lo que sería la tráquea. Fíjense que es la pared anterior del esófago, ¿tá? O sea, esa pared de músculo liso se comparte con el esófago. Por lo tanto, vamos a tener que estudiar que si nosotros tenemos que respirar, el esófago no puede estar abierto, el esófago va a estar cerrado. En cambio, si queremos deglutir, o sea, si queremos engullir o tragar algún alimento, la tráquea es la que va a tener que estar cerrada y el esófago abierto. ¿Tá? Eso va a depender de lo que queramos hacer. Así que fíjense, como les dije, tenemos cartílago en herradura, cerrado por detrás por músculo liso. Son más o menos 16 a 20 anillos traqueales, y acá lo más importante, ¿por qué tiene cartílago la vía aérea? Porque nosotros vamos a ver, cuando estudiemos ventilación, ahora en un rato, que para que haya ventilación, o sea, entrada y salida de aire de los pulmones, se deben manejar diferentes tipos de presiones en la vía aérea. Va a haber presiones, por ejemplo, negativas, va a haber presiones positivas, que eso podría provocar que se deforme la vía aérea. Entonces, gracias a la presencia de cartílago, la vía aérea no se colapsa, no se distiende, digamos, ¿verdad? Sino que se mantiene siempre en su estructura. Si nosotros no tuviéramos cartílago en la vía aérea, por ejemplo, ya vamos a estudiar, si las presiones fueran positivas, por ejemplo, en la vía aérea, me colapsaría la tráquea si no tuviera cartílago, ¿ah? O la distenderían demasiado si fueran negativas. Eso ya lo vamos a estudiar. Por eso, en los próximos años ustedes van a tener que aprender a intubar a un paciente.
Si cuando ustedes están intubando, no va a pasar, pero si por algún motivo, cuando están intubando a un paciente, se rompe la tráquea, el paciente se muere. No hay nada que hacer. Porque si se rompe el cartílago de la tráquea, se colapsa la vía aérea y ya la vía aérea no se va a mantener permeable para que el paciente respire. Ahí ven la importancia que tiene. Así que la tráquea, o más mismo, en las películas habrán visto personas en las que le pegan acá, le quiebran la tráquea o la laringe y el paciente se muere asfixiado. ¿Ah? ¿Por qué? Se colapsa la vía aérea. ¿Ah? Y por último tenemos la adventicia, que está, como toda adventicia, está formada por tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, nervios, y acá después vamos a hablar del simpático y el parasimpático en un ratito. Como en cardio, que yo ya les adelanté, en respiratorio también el simpático y parasimpático tienen una función importante. Y tejido adiposo un poco por lo menos. Llega un momento, fíjense que yo les dije que la tráquea va hasta T5, más o menos, ¿ah? La quinta vértebra torácica dorsal. A la altura de T5, entonces, bueno, acá no me di cuenta que puse. A la altura de la quinta vértebra torácica, la tráquea se va a bifurcar para darle los dos bronquios extrapulmonares, o también llamados bronquios fuente. A la bifurcación de la tráquea, recuerden que se le llama también carina. ¿Está? Y como les dije, ahí me va a dar los dos bronquios fuente o extrapulmonares. ¿Está? Así que, recuerden, seguimos en las vías de conducción. Hasta ahora no hubo intercambio de gases entre la sangre y el aparato respiratorio. Todavía no, solo transportamos, filtramos, calentamos y humidificamos el aire. La próxima estructura que tenemos que estudiar en las vías de conducción son los bronquios. ¿Está? De vuelta seguimos con órganos huecos, porque por acá va a seguir pasando el aire. Todos los bronquios, tanto intra como extrapulmonares, tienen la misma estructura. La única diferencia es que los bronquios intrapulmonares no tienen adventicia, pero el resto sí. ¿Está? Entonces, de vuelta, al igual que en la tráquea, tenemos 4 capas: mucosa, submucosa, cartílago muscular y adventicia puede estar o no. En el caso de la mucosa, de vuelta, epitelio respiratorio, o sea, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes. Pero les voy a agregar algo que el profe lo dijo cuando les dio la clase en online, digamos, clase por Zoom. Él les contó que en este epitelio respiratorio de los bronquios hay unas células que son las células de Kulczycki, ¿tá? Células de Kulczycki, que son células neuroendocrinas. Estas células neuroendocrinas secretan dopamina. ¿Ah? Recuerden que la dopamina es un neurotransmisor, en este caso es una hormona neuroendocrina. Estas células son raras en el pulmón adulto, pero en el pulmón fetal las tenemos en gran cantidad. ¿Por qué les nombro? Porque estas células pueden llegar a producir cáncer de pulmón. Se llama carcinoma de pulmón de células pequeñas. ¿Por qué les estoy contando? Todavía no se conoce bien qué función tienen. O sea, está bien, sabemos que secretan dopamina, pero fisiológicamente, ¿por qué serviría esto? Todavía no se conoce bien, pero les comento que el profe lo dio en clase, por si les pregunta ya saben, ¿tá? Me producen cáncer de pulmón de células pequeñas, o también llamado, les pongo acá en inglés por si lo llegan a leer por ahí, OHL. OHL son células pequeñas, o sea, un cáncer OHL sería cáncer de células pequeñas. Solo les comento porque el profe lo dijo en clase. Fisiológicamente a mí no me interesa mucho, pero bueno, no vaya a ser cosa que les diga y quedan así como descolocados, ¿no? Solo por eso, ¿no? Ah, sí, Flor, repito de vuelta. Esto, fíjense que acá en el epitelio respiratorio de los bronquios tenemos epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes. Pero por las dudas, a mí no me interesa, pero vi que el profe dijo en clase que también en este epitelio respiratorio están las células de Kulczycki, ¿tá?
que son células neuroendocrinas, ¿ah? Son como si fueran neuronas, pero que secretan dopamina. Estas células son muy frecuentes en el feto, en el pulmón del feto, pero no en el adulto, y son las que pueden producir un cáncer de pulmón. Ya van a estudiar ahora en cuarto, en patología, que hay diferentes tipos de cáncer de pulmón. Uno de estos es el cáncer de pulmón de células pequeñas, o como les puse en el chat, OHCEL. Es un cáncer jodido si la persona lo tiene. Hay otros, por ejemplo, el de cigarrillo, suele ser carcinoma, pero no de estas células. Ya lo van a estudiar. ¿Ah? El de células pequeñas es el más grave, digamos, si lo pensamos. Fisiológicamente yo no les explicaría esto porque a mí no me interesa, pero el profe lo dijo en los videos de él, así que bueno, por la duda lo ponemos. ¿Ah? Me dice Line que había un episodio de Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, Doctor House y Good Doctor, les aconsejo que miren, porque obvio, hay historias de amor y eso, pero si se centran en los casitos, están buenos. ¿Ah? Decía, entonces Aline me dice que hay una paciente en Grey's Anatomy que tenía un tumor secretor y estaba siempre feliz. ¿Tá? Depende de qué secreta. ¿Tá? El tema es el siguiente, ustedes ahora en cuarto, tanto en patología como en semiología, van a estudiar lo que se llaman síndromes paraneoplásicos. ¿Qué sería un síndrome paraneoplásico? Que un tumor, un cáncer, puede secretar hormonas. Les pongo un ejemplo. Nosotros ahora en tercera en endocrino vamos a ver que algunos cánceres de pulmón o algunos cánceres de estómago o de colon secretan, por ejemplo, ACTH. Si ustedes recuerdan, la ACTH es la que estimula a la corteza suprarrenal para que secrete cortisol, y el paciente va a tener un Cushing. Bueno, imagínense que así como un cáncer puede secretar ACTH, podría secretar otras hormonas que afecten o el metabolismo del paciente o el estado de ánimo. Así que, en realidad, un tumor puede secretar hormonas y alterar el estado de ánimo de una persona. Eso sí puede ser. ¿Está? Y tenía cáncer de pulmón, sí. Un cáncer de pulmón, las células del tumor pueden secretar sustancias. ¿Está? Y los síntomas que tenga esa persona, a eso se le va a llamar síndrome paraneoplásico. Hay otros síndromes, por ejemplo, que me alteran los nervios y hacen que el paciente tenga parálisis de algunas partes del cuerpo, de la cara, por ejemplo. Van a estudiar diferentes tipos de esos síndromes. La verdad que muy interesante. Cuando los aprenda le va a gustar, ¿no? Pero sí, puede ser, sí. Así que, digamos que célula de Kulczycki, bueno, les puse acá por el profe, no por mí, digamos, pero bueno, por las dudas. ¿No? Además de lo que ya estudiamos en tráquea, agréguenle por la duda ese detalle. Fisiológicamente no se sabe bien por qué están ahí. ¿Para qué la dopamina en ese punto? ¿Está? Vamos un poquito más hacia la capa submucosa. Ya sabemos, como toda submucosa, tejido conectivo denso no modelado. Pasamos a la tercera capa, que es la capa cartílago muscular. Tenemos cartílago, tenemos músculo. Ahora, diferenciemos de la tráquea. Les recuerdo, en la tráquea teníamos cartílago en herradura, cerrado por detrás por músculo liso. Y acá está la diferencia con los bronquios. El cartílago en los bronquios no es en herradura, sino en placas. De vuelta, les hice un corte, dibujo feo, ustedes ya saben, les hice un corte horizontal del bronquio y fíjense, ¿ven estos pedacitos azules que les dibujé? ¿Tá? Bueno, eso sería el cartílago. Le hice con el mismo color que les dibujé tráquea, ¿ven? Acá, todo esto es el cartílago en placas, pedazos de cartílago. Y el músculo liso está por dentro, ¿está? El músculo liso está por dentro. Recuerden, el músculo liso de los bronquios se llama músculo de Reisensen. ¿Está? Lo saben por histología y les vuelvo a comentar acá. ¿Por qué es importante saber esto? Porque este músculo liso, de la capa cartílago muscular, es el que se puede contraer o relajar para regularme el flujo aéreo. Ya vamos a estudiar flujo aéreo, pero buenas noticias. Lo que estudiamos en la ley de Ohm de cardio, lo vamos a estudiar acá para flujo aéreo. No vamos a estudiar ley de Darcy, porque ley de Darcy era solo para cardio, pero ley de Ohm sí.
Recuerden ustedes que la ley de Ohm era gradiente de presión y resistencia. Así que, y si estudiamos resistencia, podemos estudiar ley de Poisson para respiratorio también. O sea que es un tema que si lo estudiaron en cardio, acá en respi van a decir, ah, bueno, sí, ya sé, fácil, ¿tá? Así que está bueno. Así que ya les digo acá cómo es el tema, porque es re importante. Entonces, si yo contraigo al músculo liso de los bronquios, por eso se llama broncoconstricción. Si yo relajo el músculo liso de los bronquios, broncodilatación. ¿Está? Acá ya les explico en la estructura, porque es sumamente importante. ¿Está? Entonces, esta capa cartílago muscular, en realidad este músculo liso de Reisenstein, que es el que más me interesa, va a estar inervado por el sistema nervioso autónomo. Para que ustedes se acuerden, fácil, el simpático hace lo opuesto en vasos sanguíneos y en bronquios. El parasimpático lo mismo, hace lo opuesto. Entonces, si ustedes saben que en cardio el simpático hace vasoconstricción, ¿qué va a hacer en los bronquios? Broncodilatación. ¿Tá? Si ustedes saben que el parasimpático, el músculo liso de los vasos sanguíneos, hace vasodilatación, en los bronquios va a ser broncoconstricción. Entonces, cuando ustedes estén mareados, piensen al revés que en vaso sanguíneo, al revés que en vaso sanguíneo, y no se van a olvidar, ¿está? Solamente que en vez de la palabra vaso le ponen bronco, y al revés que en vasos sanguíneos. ¿Tá? Igual lo tienen escrito acá. Entonces, el sistema nervioso simpático para el aparato respiratorio va a salir de la médula espinal, desde los segmentos T2 a T6, o sea, del segundo al sexto segmento torácico o dorsal de la médula espinal. Recuerden que el simpático libera noradrenalina. Esta noradrenalina se puede unir o a receptores beta-2 adrenérgicos o a alfa-1. Si se une a los beta-2, son receptores asociados a proteína GS, son los más importantes, son los que se tienen que acordar más. ¿Qué produce el simpático si se une a estos receptores? Broncodilatación, ¿se acuerdan? Vasoconstricción, en vasos sanguíneos, obviamente, broncodilatación en bronquios. Y también en la mucosa aumenta la secreción de moco. Si la noradrenalina se une a receptores alfa-1 adrenérgicos, fíjense que son receptores asociados a proteínas GQ, y estos disminuyen la secreción de moco. No tienen nada que ver con la broncodilatación. Entonces, ténganlo en cuenta, porque... Ah, bueno, y antes de seguir, además de noradrenalina, el simpático libera VIP. Fíjense, péptido intestinal vasoactivo. Recuerden que es una hormona que también estudiamos en digestivo. Se le llama péptido intestinal vasoactivo porque se descubrió en digestivo, en intestino por primera vez. Pero, por ejemplo, lo tenemos en respiratorio. Cuando estudiamos para el final reproductor, está en el aparato reproductor masculino también, está para producir la erección. Así que, ¿me están escuchando bien? ¿Me escuchan bien? Porque me aparece como que se entrecorta, parece. Avísenme cualquier cosita. Hola, sí. Hola, hola. Hello. Parece que va bien, ¿no? Bueno, cualquier cosa si se corta, me dicen, ¿está? A ver. Sí, porque me apareció un cartel. ¿Sí? Ah, buenísimo. Me apareció un cartel medio raro ahí. Bueno, como les dije, el VIP está en digestivo, por eso el nombre, pero no es solo de digestivo. Lo tenemos acá, lo tenemos en aparato reproductor masculino. ¿Ah? Vamos a ver que para la erección es muy importante, pero bueno, eso es para el final. El VIP, fíjense que se une a receptores asociados a proteína GS, que aumenta la secreción de moco. O sea que acá el simpático puede producir broncodilatación y aumentar la secreción de moco. Ya lo vamos a volver a repetir cuando yo les hable de regulación del flujo aéreo. Así que lo estudian ahora y en la próxima clase les hablo de resistencia de la vía aérea y todo eso, y les vuelvo a recordar este tema. ¿Por qué quiero que sepan esto ya? Porque habrán visto
que el profe preguntó en varios choice, por ejemplo, ¿cuál de estos factores me aumenta el flujo aéreo, por ejemplo? Y ponía varias opciones, o cuál disminuye el flujo aéreo. Y a veces suele tomar fármacos relacionados con el tema. Por ejemplo, yo ya les puse acá que hay algunos fármacos, dice acá en la luz, broncodilatadores. Entonces, piensen que para que haya broncodilatación tengo que estimular al simpático, esos fármacos tienen que estimular al simpático o inhibir al parasimpático. Una de dos. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son las drogas que, por ejemplo, pueden recordar acá? Tienen al salbutamol. A ver. Nicolín, decime. ¿VIP pusiste ahí? ¿Te quedó alguna duda sobre el VIP? VIP acá tenemos, significa, la sigla es en inglés, péptido intestinal vasoactivo. Sería, para nosotros sería PIV, pero no, el profe lo pone VIP en los exámenes. No hay problema, no hay problema. Es lo mismo, para nosotros si lo dijéramos en español sería PIV, pero no lo nombramos nunca así, le decimos VIP. ¿Está? Péptido intestinal vasoactivo. Ya vamos a ver que las neuronas del sistema nervioso entérico, en digestivo también lo secretan, para relajar el músculo liso digestivo, por ejemplo. Así que no es solo digestivo, sino que lo vemos también acá en respuesta. De nada, de nada. Ah, me mató tu Obri, gracias. Es una mezcla. Obri, gracias, me mató eso. Por tu unión mal. Entonces, fármacos que me produzcan broncodilatación. Recuerden, si yo quiero hacer broncodilatación, tendrá que ser un fármaco. O que estimule al simpático, o que inhiba al parasimpático. Una de dos. ¿Qué drogas se pueden acordar acá? El salbutamol, o también llamado albuterol, es lo mismo. El salmeterol, el formoterol y la terbutalina. Seguramente que ustedes escucharon alguna vez hablar del salbutamol. ¿Por qué? Porque tendrán algún familiar, algún amigo que sea asmático y que cuando tiene problemas para respirar se haga el PAF, ¿no es cierto? Use el aparatito ese que es un inhalador y se haga el PAF con salbutamol, ¿no? O si no es un PAF, algunos se hacen nebulización con salbutamol para justamente respirar mejor. Piensen en esto. Ya vamos a estudiar en flujo aéreo. Si yo estoy tomando estos fármacos es para hacer broncodilatación. Piensen, si yo abro los bronquios el aire va a pasar mejor. O sea que aumenta el flujo aéreo. Ya lo vamos a hablar en otra clase para relacionarlo con las leyes de Ohm y de Poiseuille y todo eso, pero es fácil. Si yo abro el bronquio, el aire va a pasar mejor, ¿está? Pero bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos broncodilatadores? Son agonistas beta-2 adrenérgicos. O sea, agonistas significa que estimulan a los receptores beta-2 adrenérgicos. Son agonistas competitivos. ¿Qué significa? Que se unen a los receptores beta-2 adrenérgicos y los estimulan. Por lo tanto, va a haber broncodilatación. ¿Está? Y eso, si abro los bronquios, el flujo aéreo puede circular mejor. Y el paciente que tenía un broncoespasmo, ya vamos a estudiar asma, se abre sus bronquios y puede ventilar mejor. ¿Está? Entonces, recuerden, en cardio, si nosotros, por ejemplo, usábamos el antagonistas beta-adrenérgicos, recuerden, en cardio, los antagonistas beta-adrenérgicos significa que inhiben al simpático, pero en cardio está bien, porque si yo inhibo al simpático en cardio, va a haber vasodilatación. En cambio acá, tengo que usar agonistas beta-adrenérgicos. Tengo que estimular al simpático, porque el simpático hace broncodilatación. ¿Está? Ojo con eso. En el cardio, antagonistas beta-1 adrenérgicos. Inhibo al simpático y eso me hace vasodilatación. Acá, agonistas beta-2 adrenérgicos. Si yo estimulo al simpático, hago la broncodilatación. ¿Está? A ver. Me pregunta Flor si esas drogas van a competir con la noradrenalina. Exactamente. Pero por suerte, en la competición, gane quien gane, vamos a tener broncodilatación por suerte. Exactamente. Producen estimulación competitiva
de la noradrenalina, con la noradrenalina, ¿tá? Por suerte, gane la noradrenalina o gane la droga, va a haber broncodilatación. O sea, estas drogas se unen al receptor beta 2 y lo activan. En cambio, si fuera un antagonista, compite, pero al unirse al receptor no pasa nada. Ese sería el problema con un antagonista. Ah, por las dudas, recuerden, si estimula, yo les dije que puede aparecer con el nombre simpático, porque afecta al simpático, mimético, ¿se acuerdan? ¿Ya? Así que les pongo por las dudas, pónganlo ahí. Puede aparecer como simpático mimético. Drogas simpático-miméticas, o sea, mimético significa que estimula al simpático, ¿está? Simpático-miméticos, o agonistas beta 2 adrenérgicos, o estimulantes beta 2 adrenérgicos, no sé, diferentes nombres así, y acá tienen estas drogas, ¿está? Como les dije, ¿cuál es la utilidad de esto? El tratamiento del asma, ¿está? Ya vamos a estudiar que en el asma se produce broncoespasmo, broncoconstricción por una reacción alérgica. En realidad, ustedes mejores que yo saben lo que es el asma porque lo dieron en bioquímica. Pero bueno, lo vamos a tener que recordar un poquito en fisio por este tema del broncoespasmo. Entonces, un paciente que tiene una crisis asmática, se le cierran los bronquios. Bueno, le tengo que dar sobre todo salbutamol, que es el más conocido, y le vamos a mejorar el flujo aéreo. Así que es muy interesante. Por otro lado, vamos a tener el parasimpático. El parasimpático, recuerden que libera acetilcolina, que me olvidé de poner acá. Sí, el parasimpático, el origen, por favor. Vieron que acá les puse el simpático, nace de los segmentos T2 a T6 de médula espinal. Por favor, pongan acá, me olvidé, el parasimpático, su origen es en bulbo. Estoy hablando del par 10. El par craneal número 10, el vago, inerva los pulmones, el diafragma, inerva todo. Así que por favor, agreguen acá origen, así como pusimos acá arriba, origen. ¿Ah? En el parasimpático, me reolvidé, origen, bulbo raquídeo. Estoy hablando del par 10, el nervio vago o neumogástrico. ¿Ah? Me reolvidé. El par 10, obviamente, entonces, del parasimpático va a liberar acetilcolina, la cual se va a unir a receptores muscarínicos tipo 3, que son asociados a proteínas GS. Acuérdense, si están confundidos en el examen, lo opuesto a vaso sanguíneo. El parasimpático, ¿qué hacía en vaso sanguíneo? Vasodilatación. ¿Qué va a hacer acá? Broncoconstricción. Lo opuesto a vaso sanguíneo, porque en el examen uno se marea todo. ¿Ah? Y por otro lado, disminuye la secreción de moco. ¿Está? Si yo cierro el bronquio, lógicamente al aire le va a costar circular. ¿Está? Perfecto. Eso, ya de paso, recuerden que estábamos hablando de, les ubico, estábamos hablando del músculo liso de Reinssensen, que es el que hace broncoconstricción o broncodilatación para regular la cantidad de aire que va a entrar o que va a salir de los pulmones. ¿Ah? Y por último, me quedaba la capa adventicia. Fíjense que la adventicia, como toda adventicia, tiene tejido conectivo laxo, vasos, nervios, por ahí entró el sistema nervioso autónomo y adiposo, y la adventicia solo la vamos a tener en bronquios extrapulmonares. Una vez que entramos a pulmón, ya no tienen adventicia. Tienen las otras capas, pero no adventicia. Flor me pregunta en qué casos, por ejemplo, se necesitaría la broncoconstricción. Por ejemplo, si el paciente tiene algo que se llama hiperinsuflación. O sea, hiperinsuflación significa que está entrando demasiado aire a los pulmones. Entonces, eso necesitaría que se cierre un poquito el bronquio para que no siga entrando el aire. ¿Tá? Ya vamos a hablar de la regulación de la admisión. Le vamos a ver por ejemplo, vamos a tener que hablar en respi de los varoreceptores arteriales, lo mismo que en cardio, pero vamos a ver que en los varos vamos a tener o activación del simpático o del parasimpático, ¿tá? O sea que podemos tener broncoconstricción si queremos disminuir el flujo de aire que pasa por los pulmones, o broncodilatación si queremos que aumente, ¿tá? Como ustedes ya saben, en los reflejos varoreceptores que estudiamos en cardio, se activó en uno el simpático y en otro el parasimpático. Va a afectar también a los pulmones, pero lo vamos a estudiar recién ahora en respi. ¿Ah? Y patológicamente,
Una broncoconstricción se ve en el asma, ¿no es cierto? Ya vamos a estudiar asma y por un proceso alérgico se cierran los bronquios. ¿Está? ¿Se corta? Hola, hola. Hello. Vuelvo a repetir entonces lo que preguntó Flor. ¿En qué casos necesitamos broncoconstricción? Repito de vuelta. Por ejemplo, cuando estudiemos regulación de la ventilación, ahí vamos a ver los reflejos varoreceptores. Lo mismo que en cardio, pero vamos a ver que el simpático y el parasimpático van a afectar a los bronquios en respi. Patológicamente, como les dije, vemos broncoconstricción en asma, en una crisis asmática. Por eso al paciente le damos broncodilatador. ¿Me escuchan bien ahora? 1, 2, 3, probando. Perfecto, entonces.